Esta es la tercera clase de Ciencia de Materiales, Metalurgia General clase 3. Vamos a ver más en detalle los diagramas binarios y vamos a dar al final de la clase una introducción a las deformaciones, que va a ser el tema central de la clase que viene. Vamos a explicar más en detalle qué son y para qué usamos los diagramas binarios. Un diagrama binario representa gráficamente el comportamiento de las aleaciones formadas entre dos metales. Sepan también que existen diagramas ternarios, cuaternarios y demás. El uso de los mismos, si bien aumenta en complejidad, es muy similar y las herramientas que usamos acá en los diagramas binarios son las mismas pero extrapoladas al resto. Estos diagramas resultan muy útiles en la representación de cambios de fase porque puede llegar a ser bastante compleja. Las variables que vamos a tener en cuenta son la temperatura y la concentración, que generalmente la vamos a ver en masa. Y estos son sólidos puros o una solución sólida de una sola fase. Habíamos dicho que una mezcla de disoluciones sólidas. Vamos a ver que estos son características, son las eutécticas, eutectoides, peritécticas y peritectoides. Vamos a verlas más en detalle más adelante, no se preocupen. Después también vamos a tener mezclas de sólidos y líquidos. Y por último, únicamente líquidos, ya sean mezclas inmiscibles o un líquido 100% homogéneo si es que son líquidos 100% solubles. Ahora en los distintos diagramas también vamos a ver distintas regiones. Vamos a poder distinguir las líneas de líquidos, de las cuales por encima de ellas solo existen fases líquidas. Después también tenemos las líneas de sólidos. Por debajo de estas solo hay fases sólidas. Y vamos a tener concentraciones definidas que tienen que ver con lo que mencionamos hace un ratito, que se caracterizan por tener una transformación a temperatura constante, a diferencia del resto de las transformaciones. Son la eutéctica, la eutectoide, peritéctica, peritectoide, monotéctica y sintética en nuestro caso. Entre otras, no sepan que hay más, pero a fines prácticos vamos a analizar estas 6 que nos van a dar un mayor entendimiento general de cómo funcionan. Bueno, si bien todas estas las vamos a ir viendo en los gráficos, es importante que vayan teniendo un entendimiento de qué son o cómo se representan estos distintos puntos. Una de las que más vamos a ver en general va a ser la eutéctica, que partiendo de un único líquido obtenemos dos sólidos distintos, un sólido alfa y un sólido beta. Después también tenemos el eutectoide, partiendo de un solo sólido obtenemos dos sólidos, un beta y un gamma. Estos los vamos a ver ejemplificados más adelante. Esto es un punto característico muy importante del diagrama hierro-carbono, el eutectoide. Vamos a verlo más adelante también, no se preocupen. Después también tenemos transformaciones como la peritéctica. Partiendo de un sólido alfa y un líquido conseguimos un sólido distinto beta. Y así podemos ir leyendo todas estas distintas transformaciones. Bueno, antes de meternos a empezar a analizar los distintos diagramas y las distintas regiones y todo, vamos a tener que tener un par de cosas en cuenta. La primera, la distribución de los ejes. Vamos a ver en el eje inferior que tenemos las concentraciones de los distintos metales. De cada punto nos va a decir qué tanto tenemos de uno, qué tanto tenemos del otro en solución. Y los ejes verticales nos representan la temperatura. Por lo general, en el eje de la izquierda vamos a ver la temperatura de solidificación del metal que esté a la izquierda. Y en el eje de la derecha vamos a ver la temperatura de solidificación que esté en el metal de la derecha. Otra característica importante de estos diagramas es que se hacen asumiendo una temperatura de enfriamiento infinitesimalmente lenta. Más adelante vamos a ver que con distintas velocidades de enfriamiento ocurren distintos fenómenos que no los queremos incluir en estos diagramas. Arrancando por un diagrama que hemos introducido ya en la clase pasada, que es el de insolubilidad total en estado líquido y sólido, vemos las tres fases distintas. Vamos a ver también en los ejes la temperatura de solidificación de B del lado derecho, la temperatura de solidificación de A del lado izquierdo, y vamos a ver que tenemos tres fases distintas posibles. Estando en estado 100% líquido, por arriba de las temperaturas de fusión de ambos metales, vamos a tener los dos en estado líquido y vamos a ver que no son solubles. Vamos a constantemente poder verlos en estado líquido separados. Vamos a ver dos fases distintas, así como podemos ver el agua y el aceite. A medida que vamos bajando la temperatura, vamos viendo que tiene mayor temperatura de solidificación es el B, por lo que es el primero que solidifica. Empezamos a ver cómo se empieza a solidificar el B y vamos a tener dos fases, líquido de A y sólido de B. Finalmente, cuando todo solidifique, vamos a tener dos fases también distinguibles, sólido de A y sólido de B. Pasando a los siguientes gráficos, vamos a empezar a distinguir las distintas áreas que vamos a ver en todos los diagramas, para después empezar a analizarlos como dijimos recién. Bueno, en este segundo diagrama vamos a hablar de solubilidad total en estado líquido y sólido. Vamos a ver que en estado líquido tenemos un solo líquido, siempre homogéneo, es decir que tanto A y B son solubles, no importa cualquier concentración. Ambos en estado líquido, si los mezclamos, van a formar un nuevo líquido compuesto por ellos dos. Avanzando con el siguiente diagrama, vamos a ver solubilidad total al estado líquido e insolubilidad total al estado sólido. Vamos a ver de nuevo, líquidos, tenemos un solo líquido compuesto por una solución completa, total de ambos metales, no importa cuál sea la concentración.
Y vamos a distinguir tres áreas distintas. Vamos a distinguir que del lado izquierdo tenemos un líquido más A. Esto quiere decir que cualquier metal que tengamos líquido en este área de acá va a solidificar y va a empezar a separarse el metal A del líquido. Lo mismo por este lado. Entonces vamos a tener un solo líquido y B. Vamos a notar algo en particular, que supongamos que tenemos un líquido con esta concentración. A medida que vayamos enfriando, el B que empieza a aparecer no sale de cualquier lado, sino que sale del líquido que estamos enfriando. Vamos a ver que esta concentración va a cambiar, porque ahora parte de ese B del líquido pasó a estar en estado sólido, por lo que en esta concentración de líquido vamos a tener una concentración menor de B y una concentración mayor de A en proporción, digamos, a lo que quede de líquido. La última región de este diagrama, y vamos a ver que tenemos A y B. Vamos a ver que esta región está partida en dos. Si bien en todo el área vamos a tener en solución solamente metal A y metal B, totalmente insolubles, acorde a nuestro gráfico, vamos a ver que se parte en dos regiones distintas, en una parte izquierda y en una parte derecha. Bueno, acá esto es donde vamos a ver uno de los primeros puntos que mencionábamos antes. Vamos a estar en presencia de un punto eutéctico, que si volvemos atrás, vamos a ver que la transformación eutéctica contemplaba un solo líquido que cuando enfriamos daba dos sólidos. ¿Está bien? Entonces la forma gráfica de representarlo es la siguiente. Tenemos un líquido que solidifica en dos sólidos. Tenemos el sólido alfa, el sólido beta y un líquido único. Ahora lo que uno ve en estas dos regiones, que es lo que decíamos recién, depende de qué lado esté la región, supongamos que estamos en este, vamos a ver B y vamos a ver eutéctico, que es lo que decíamos antes. Así como antes decíamos que veíamos líquido y B, y acá veíamos líquido y A, y acá veíamos solamente líquido, en esta región vamos a ver B y el eutéctico, el sólido eutéctico, y en esta región vamos a ver el A y el sólido eutéctico. Ahora, ¿qué llamamos este sólido eutéctico? Vamos a ver que a una determinada, una definida solución para cada combinación de metales, en este caso será esta solución a esta concentración, un fenómeno distinto. En el caso del eutéctico, lo que sucede es que a esa dada concentración y a llegada a esa temperatura, llegada a esta temperatura, con esa concentración solidifica en forma laminar. Ahora, gráficamente en este dibujo lo que veremos es que si tenemos una solución de un líquido a esta concentración, empezará a bajar la temperatura, bajar la temperatura, bajar la temperatura e instantáneamente se convierte en eutéctico. Esto es lo que notamos en el gráfico, pero entiendan que la temperatura se mantiene constante por un tiempo, solo que no tenemos una gráfica de tiempo en este diagrama. Ahora lo que vamos a ver del lado izquierdo es granos de A envueltos en una matriz de eutéctico. Bueno, para continuar introducimos la última variable posible, que es la de solubilidad parcial dentro de los diagramas, que es esto que vemos a los costados, que no tenemos más A 100% puro y B 100% puro en toda la mezcla. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar un poco ahora. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a analizar este gráfico. Vemos que habla de una solubilidad total al estado líquido. Esto va a pasar a ser bastante normal, en la mayoría de los casos así. Y una solubilidad parcial al estado sólido. Solubilidad total al estado líquido es esta que venimos mencionando por acá, que es lo mismo de los anteriores. Si tenemos dos metales en estado líquido, los fundimos y los mezclamos, nos va a dar un nuevo líquido homogéneo, una sola fase. Luego vamos a tener 5 áreas en total, aparte del estado líquido. Vamos a tener un área de alfa, ahora vamos a ver qué significa, un área de beta, un área de líquido más beta, un área de líquido más alfa y un área de alfa más beta. Vamos a ver una herramienta que es una que vamos a estar utilizando, que es pararse en un punto y mirar para los dos costados qué es lo que tenemos. Por ahora quedémonos con eso, en un rato lo vamos a explicar a fondo, pero básicamente si nos paramos acá, miramos para un lado, tenemos el líquido, y si miramos para el otro, tenemos beta. Y eso es lo que podemos encontrar en este área delimitada. Bueno, ahora, ¿qué queremos decir con estos sólidos alfas y betas? Estos sólidos alfas y betas nos hablan de que podemos solubilizar un poquito de B en A, en el caso del sólido alfa, y podemos solubilizar un poquito de A en B, en el caso del sólido beta. Y ahora vamos a distinguir un punto característico, que es este punto acá y este punto acá para cada uno. Ahora, estos dos puntos, los que nos hablan es la máxima solubilidad de esa sección. Es decir, a esta dada temperatura, podríamos llamarla temperatura alfa, vamos a ver que podemos tener esta máxima concentración de B en alfa. Por otro lado,
lo que dijimos antes, si ponemos una concentración que está en el medio, ponemos el punto, miramos a la izquierda, tenemos sólido alfa, miramos a la derecha, tenemos sólido beta. Entonces sabemos que en este área de acá vamos a tener una combinación. Ahora, si observamos, vamos a tener otro punto eutéctico acá. El punto eutéctico, recuerden que era de un líquido a dos sólidos. Este punto eutéctico va a generar otra pared invisible, digamos, donde de este lado vamos a distinguir alfa más eutéctico y de este lado vamos a distinguir beta más eutéctico. Bueno, hasta este punto de acá, con los diagramas ya vistos, hemos visto solubilidad total en estado líquido y sólido, la insolubilidad en estado sólido. Con estas herramientas, entender cualquier otro gráfico que vamos a pasar por encima ahora se hace bastante más simple. Podemos ver el siguiente gráfico, este que estamos por acá. Vemos que tenemos una solución alfa que te da con un poco de B, lo mismo por este otro lado, y vamos a ver que tenemos distintas etapas intermedias. Esto va a variar de acuerdo a la distinta concentración y se nos van a ir dando distintos compuestos solubles en distintas concentraciones. Por ejemplo, vamos a encontrar un compuesto gamma acá, que vemos que es uno solo. Eso quiere decir que son solubles. En ese punto nosotros vamos a encontrar un solo metal, no vamos a poder distinguir entre dos metales distintos. Entonces vemos que tenemos tres puntos de solubilidad parcial: el alfa, el beta y hay un gamma que está en el medio. Por otro lado, también podemos ver que tenemos un punto eutéctico, es decir, partimos de un líquido y llegamos a dos sólidos. Y fíjense que tenemos un punto peritéctico también, partiendo de un líquido más un sólido, llegamos a un solo sólido. Supongámonos que tenemos una solución líquida ya fundida de esta concentración. Vamos a decir que esto es una concentración de 80-20%. Es decir, vamos a tener un 80% de B con un 20% de A. Vemos que tenemos una solución líquida 100% soluble de A y B, por lo que este va a ser una única fase, un único líquido, compuesto por 80% B, 20% A. Ahora, a medida que empezamos a enfriar esto, vamos a ver que llegamos a una zona de líquido más B. Esto quiere decir que una vez que bajamos la temperatura y entramos en esta zona del gráfico, va a empezar a aparecer B 100% puro sólido. Yo antes les comentaba de una herramienta que decimos de pararnos en un punto y mirar para la izquierda y para la derecha. Para la izquierda vemos líquido y para la derecha vemos B. Ahora, si prestamos atención, vamos a ver que B es 100% puro, B al 100%, es decir, con A 0%. Y este líquido vamos a ver que tiene una concentración de algo distinto, será 70-30. Ahora, lo que sucede en este caso es que al empezar a solidificar B 100% puro, este B que está acá es un B que de algún lado salió. Ese B sale de este líquido que nosotros teníamos originalmente. Entonces, en el líquido seguimos teniendo una solución de A y B, pero ahora hay menos B en estado líquido y hay más B en estado sólido puro. Quiere decir que las concentraciones relativas cambiaron. La cantidad de A va a seguir siendo exactamente la misma con la que arrancamos porque nunca salió del formato líquido, pero B ahora tenemos una parte en líquido y una parte en sólida. La parte en sólida sabemos que es B al 100%, es esta concentración, y la parte líquida tendrá esta concentración. Entonces con esto, imagínense, nosotros podemos calcularlo, efectivamente, supongamos que estos sean realmente todos los valores. Vamos a decir, supongamos que arrancamos con 100 gramos. Dijimos que en primera instancia teníamos un líquido donde teníamos 20% de A que equivalía a 20 gramos de A. Y teníamos 80% de B que equivalía a 80 gramos de B. Ahora, en una segunda instancia, en este segundo punto, vamos a tener un líquido compuesto por 30% de A y 70% de B. Y ahora, lo que sí sabemos es que los 20 gramos de A siguen estando, no se fueron a ningún lado. Lo que nos ha cambiado es el porcentaje de B. Ahora, si nosotros sabemos que el 30% de toda la mezcla son 20 gramos, ¿cuánto es el 70%? Ahora, si hacemos una regla de 3 simple, nos va a quedar que esto es aproximadamente 46,7 gramos. Ahora, sabiendo que nuestro líquido tiene 46,7 gramos de B, que representa el 70% de la solución líquida, podemos entonces saber qué parte de B se solidificó. Vamos a decir que
Si teníamos 80 gramos de B en un inicio en toda la solución y ahora tenemos 46,7, la diferencia va a ser lo que ahora haya solidificado, que efectivamente va a ser 80 gramos menos 46,7 gramos, y esto es igual a 33,3 gramos. Ahora, si observamos el gráfico, vemos que antes de llegar a la siguiente etapa vamos a haber solidificado una parte de B y en la parte líquida va a haber quedado en la concentración eutéctica. Ahora, fíjense que si esto lo hubiésemos arrancado del otro lado, si hubiésemos arrancado de este lado, bajamos y acá empezamos a tener una parte de A y una partecita líquida de B, a medida que vayamos bajando iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces la parte líquida siempre va a terminar en el punto eutéctico. Por eso es que cuando nosotros llegamos a bajar a esta última área, por donde sea que bajemos, siempre vamos a ver de un lado el metal y del otro lado el punto eutéctico, porque esa masa líquida que fue cambiando su concentración a medida que se le iba solidificando tanto el A si estaba de este lado o el B si estaba de este lado, la parte líquida va a terminar siempre con esta concentración, que es la concentración eutéctica. Y ahora, cuando el eutéctico solidifica, vamos a ver un ratito unas imágenes, comentamos que solidificaba de una forma particular. Ahora, si lo vemos un ejemplo real, en este caso del bismuto y del cadmio, ya dejamos de hablar de metales A y metales B, vamos a ponerle un caso real. Vemos que en esencia es lo mismo que estamos viendo recién. Vamos a tener el área de líquido más cadmio, el área de líquido más bismuto, el punto eutéctico, todo el área líquida. Vamos a tener el área de ambos sólidos con la pared ficticia, como habíamos llamado antes, del eutéctico. Por lo que de este lado vamos a tener cadmio más eutéctico y de este lado vamos a tener bismuto más eutéctico. Fíjense en el estado líquido que lo representamos con rayas. Ahora, si prestan atención, las rayas están del lado izquierdo, son más separadas, las rayas están cada vez más del lado derecho, son más juntitas, y fíjense estas que están bastante juntas. Esto nos da referencia a qué tan concentrado está. Ahora, vamos al ejemplo que vimos antes, donde bajamos por un 80-20. Al bajar por un 80-20 vamos a ver que una vez que entramos en la zona de líquido más cadmio, empieza a solidificar cadmio en forma dendrítica dentro del líquido. Y fíjense que el líquido también se separó un poquito las rayas. Esto es lo que decíamos antes. Fíjense que las rayas están un poquito más separadas. Es decir, el líquido soltó un poco de cadmio, que ahora está en estado sólido, y cambió su concentración. Fíjense que las rayas están más sueltas. Y una vez que llegamos a este punto, va a haber pasado bastante más esto, los granos van a estar más grandes y la solución va a ser exactamente el eutéctico. Entonces, cuando estemos en este punto exacto, veríamos este líquido precisamente con granos de cadmio en el medio. Y el siguiente paso es lo que vemos acá. Vemos que se transforma el eutéctico. Recuerden que habíamos comentado que esta transformación no es instantánea, sino que, entonces, particularidad del eutéctico y de todas las transformaciones del mismo carácter es que se llevan a temperatura constante. Obviamente en este gráfico tenemos temperatura y concentración, no lo podemos mostrar. Pero en este caso quedaría a temperatura constante hasta que se dé esta transformación eutéctica. Una vez que llegamos a este punto vamos a tener granos de cadmio en esta forma dendrítica y líquido eutéctico. Este líquido va a pasar a solidificar en esta forma. Vemos que no tenemos granos 100% definidos. Si bien tenemos algunas estructuras medianamente definidas, no son granos 100% definidos. Lo que vamos a ver es que se aglomeran en capas de ambos metales, de cadmio y de bismuto. Esta es la característica del punto eutéctico. El punto eutéctico solidifica en una matriz laminada de ambos metales. Entonces, finalmente, cuando logramos pasar a esta última etapa, vamos a ver, como en esta figura de acá, granos de cadmio 100% puros dentro de una matriz de eutéctico bismuto cadmio. Cuando hablamos de una matriz nos referimos a una especie de gelatina que lo contiene. Es obviamente es sólido, es un sólido que está compuesto por este laminado que contiene a todos estos granos. Ahora, lo mismo hubiese pasado si hubiésemos estado del otro lado. Tendríamos una solución líquida donde el líquido empieza a desprender parte del bismuto y vamos a ver que el líquido también va cambiando su concentración. Acá tiene líneas bastante más separadas que en este que tiene líneas un poco más juntas, porque parte del bismuto se le solidifica, entonces se va de la solución líquida hasta el punto este que esté por acá, donde vamos a tener granos de bismuto puro, que van a ser granos de este tamaño,
y líquido con concentración eutéctica, lo que cuando solidifique nos va a dar grano de bismuto dentro de una matriz eutéctica. Ahora vamos a ver un último gráfico. Este se los dejo analizar a ustedes. Piénsenlo, analicen qué es lo que está sucediendo y lo vamos a dar de repaso al inicio de la próxima clase de consulta para dar un mejor entendimiento y volver a ver un caso una vez más y sacar todas las dudas que se nos hayan presentado hasta ahora. Lo que sí, presten atención de que este ya no hablamos de insolubilidad total en estado sólido, sino que tenemos solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. Tenemos dos áreas donde vamos a tener un sólido alfa y un sólido beta. Recuerden que el alfa es una solución de B en A, en este caso va a ser una solución de plomo en estaño y de estaño en plomo. Y vayan viendo qué sucede en cada caso. Vayan viendo con todos los gráficos cómo es lo que se va formando y demás. Bueno, para terminar vamos a dar una introducción de deformaciones, que va a ser el tema central de la clase que viene. Bueno, vamos a clasificar las deformaciones en dos formas distintas. Una forma más clásica, que es una elástica y una plástica. Esto es algo que ya hemos visto previamente en materias como física y demás. Recordemos que no todos los materiales presentan propiedades elásticas, pero los que presentan propiedades elásticas van a tener un periodo elástico y un periodo plástico. Un periodo elástico responde a la ley de Hooke. Recuerden que podemos estirar y deformar un material siempre y cuando nos mantengamos dentro del rango elástico, y una vez que rompemos ese rango elástico pasaremos a una deformación plástica que corresponde a una deformación permanente. Si deformamos dentro del rango elástico, el material volverá a su forma original sin sufrir ningún cambio de forma. Si pasamos eso y nos pasamos al rango plástico, habremos deformado permanentemente el material. Ahora vamos a ver que internamente en los granos lo que sucede son las mismas deformaciones que hemos estado viendo previamente en las estructuras. Principalmente las dislocaciones de borde, vamos a ver un tipo de deformaciones más con una diferencia clave respecto a las de borde. Por otro lado, podemos clasificarlas en frío y en caliente, y esto, como lo dice el nombre, son deformaciones que se hacen a temperatura ambiente o deformaciones que haremos previamente habiendo calentado el material.